en silencio los teléfonos, por favor, porque vamos a empezar con la predicación. Seguimos conociendo a nuestro Dios y con los atributos del Señor. Y hoy día vamos a ver un atributo que a no muchos les gusta escuchar, pero que es importante también entenderlo y saber cómo actúa. ¿Ya? Vamos a ver la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Ya? Y nuestro versículo base está en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, por estar en este lugar. Señor, reunidos como un cuerpo, como hermanos en Cristo, Señor, adorándote, bendiciendo tu nombre y aprendiendo también de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos das el tiempo, nos das las ganas, Señor, de poder venir a este lugar. Gracias, Padre, porque podemos conocerte cada día más, escuchar la palabra, Señor, como tú quieres que sea predicada, Padre amado. Te pedimos que nosotros dominemos nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y comprender, Señor, todo lo que tú quieres hablar a nuestra vida, todo lo que tú quieres hacer con nosotros, mi Señor, porque tú cada día nos preparas, Señor, porque este mundo está, Señor, corrupto, está, mi Señor, degenerado, y cada día, Señor, vamos con la maldad multiplicada. Cada día se va multiplicando la maldad y necesitamos estar preparados para todo lo que viene. Por eso, Señor, esta enseñanza para conocerte aún más, para acercarnos más a ti. Te pido, Señor, que tomes dominio y control de cada uno, de nuestra mente, de nuestro corazón. Saca todo impedimento que nos dé sueño, Señor, o nos distraiga, Padre, para poder escuchar lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Padre, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, como les decía, este atributo de Dios ha sido erradicado del carácter de Dios, como que no existiera la ira en el Señor. Se ha sacado de las predicaciones de hoy en día. Y peor aún, se ha presentado a Dios, a todo el mundo, como un Dios que ama incondicionalmente, no importa lo que se haga. Y también nosotros, obviamente, nos enorgullecemos cuando predicamos acerca del amor, acerca de su misericordia, de la fidelidad, del perdón, porque son temas que nos encanta escuchar. Nos encanta escuchar las promesas de Dios, nos encanta escuchar lo bueno que hace el Señor en nuestra vida. Pero cuando se enseña acerca de la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios la soberanía de Dios, no nos gusta escuchar a la mayoría de la gente porque dicen, no, Dios es amor. Dios, Dios no castiga porque Dios es amor. Claro que Dios es amor, ¿cierto? Pero la palabra, la escritura nos muestran que el Señor aborrece al pecador y al pecado. A los dos, y que lo único que tiene para ellos es venganza e ira. Salmos 2, del 2 al 6 dice, los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor, y el rey que eligió, y dicen, cortemos las ligaduras que nos imponen y librémonos de sus ataduras. Pero el que está en el cielo se ríe. El Señor se burlará de ellos. Luego le habla enojado y en su furor los aterroriza diciéndoles, yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. En Nahum 1, 2, 3 dice el Señor es celoso, es un Dios celoso y vengador. El Señor es vengador, pues no hay ira mayor que la suya. El Señor se venga de los que se oponen, de los que se ponen en contra suya y se enfurece contra sus enemigos. El Señor no se enoja con facilidad y también es muy fuerte. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Anda entre torbellinos y tormentas de arena, las nubes son el polvo de sus pies. Y Nahum 1 del 6 al 9 dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Lo que traméis contra el Señor, él lo hará completamente destrucción, no surgirá dos veces la angustia. O sea, esta parte de la Biblia hay gente que no la lee. Hay gente que no lee el Antiguo Testamento porque ahí sale reflejada toda la ira del Señor en la desobediencia.
Entonces, hermanos, si nosotros no tomamos en cuenta la doctrina de la ira, si se cae esta doctrina, todas las demás doctrinas se caen con esta, ya que las doctrinas están perfectamente alineadas, es como una cadena, que está una entrelazada con la otra, y no se pueden cortar, no se pueden separar. Una depende de la otra. Por ejemplo, nosotros no podríamos separar la doctrina del amor y de la ira de Dios. Es imposible. ¿Por qué me dirá usted? Porque es la única manera de que Dios nos amó y nos salvó. Porque Él, cierto, derramó su ira. Dice que era tanto su amor que Él entregó a su Hijo y derramó su ira sobre Jesucristo. Entonces, si no fuera así, nosotros seguiríamos en delito y pecado y siendo hijos de la ira. Efesios 2:3. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Entonces, imagínese, hermano, un Dios que siempre es amor. Un Dios que no castiga la maldad, que no castiga a los pecadores, que no castiga a los ladrones, ni los homicidas, ni los perversos. ¿Cómo estaría este mundo? Si imagínese que así está pervertido, imagínese el Señor no castigara todas esas cosas, no se enojara contra eso. Entonces, para entender un poco más qué es la ira de Dios se refiere a la actividad o respuesta de Dios al pecado humano. Es la reacción permanente de un Dios santo, puro, soberano y personal a todo lo que ofende su naturaleza moral y derechos reales. Aquí vemos, ¿cierto?, la soberanía del Señor. Esto incluye el rechazo por parte del ofensor contra su persona, gobierno y voluntad. También involucra las afrentas a su santidad, ya sean conscientes y directas o inconscientes o indirectas. O sea, aquí no se salva ninguno. Hay personas que de frentón, ¿cierto?, niegan al Señor. Y lo hacen conscientemente y directamente. Pero hay personas, ¿cierto?, que lo ofenden y no se dan cuenta, pero cualquiera de estas dos opciones será castigado por el Señor. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de su santa indignación contra el pecado y los pecadores. Porque antiguamente se nos enseñaba, ¿cierto?, que el Señor amaba a los pecadores, pero odiaba el pecado. No, Él odia el pecado y los pecadores también. Sabemos, ¿cierto?, que el pecado es desobedecer al Señor, errar al blanco, hacer lo contrario a lo que Dios dice. Eso es pecado, que no se le olvide esa definición, ¿ya? Entonces, esta indignación santa se manifiesta en esta vida, porque acuérdese que todo lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Pero también se manifestará completa en la eternidad, porque los que hemos sido salvados, los que hemos creído en Cristo, tendremos una vida eterna junto al Señor, donde ya no habrá llanto, ni habrá dolor, ni habrá enfermedades, todo feliz, todo en paz, happy. Pero va a haber una eternidad para los que no creyeron o para los que sí pensaron, pero desobedecieron en todo su camino al Señor, y ellos tendrán, ¿cierto?, un castigo eterno, donde serán, no sé si se acuerda de la parábola del rico y Lázaro. Vemos, ¿cierto?, cómo él estaba siendo atormentado y Lázaro consolado. Entonces, hay más de 20 palabras que se mencionan en la Biblia que expresan el concepto de la ira en relación con Dios. Hermanos, no todas las doctrinas que hemos visto tienen este volumen de palabras para expresar algo. Por ejemplo, la venganza, indignación, castigo, furor, enojo, furia. Según los estudiosos de la Biblia, hay más de 580 menciones en consideración acerca de la ira de Dios en la Biblia. 580. Y ningún atributo ni siquiera se acerca a la cantidad de evidencia bíblica que tiene la ira del Señor. Muchos afirman, hermano, como les decía anteriormente, que la ira de Dios se mostró solamente en el Antiguo Testamento. Yo voy por la tercera vez repasando el Antiguo Testamento y uno se da cuenta cómo el pueblo, sobre todo el pueblo de Israel, cómo fue castigado, cómo ahí se vio la ira del Señor cuando ellos reclamaban, cuando se quejaban, cuando se acordaban del pasado, cuando querían volver a Egipto. Se quejaban por todo, ¿cierto? Porque les faltaba agua, porque les faltaba alimento, por todo. Y vemos cómo se refleja ahí la ira del Señor.
Pero Cristo también habló mucho acerca de la ira de Dios en el Nuevo Testamento, pero no habló de la ira, sino que habló del lloro y el crujir de dientes. Eso, hermano, son muchos versículos los que hablan de la ira de Dios, pero por obvias razones, imagínense 580 menciones de la Biblia, no podemos, no nos da el tiempo para verlas todas. ¿Ya? Pero voy a nombrar los versículos y después usted vuelve a escuchar la predicación y quiere leerlo, ahí va a estar. Lucas 13:28 habló del lloro y crujir de dientes, Mateo 13:42, Mateo 8:12, Mateo 24:51, Mateo 25:30, Mateo 22:13. Entonces la ira estaba ahí en el Nuevo Testamento con el lloro y el crujir de dientes. Pero en Cristo nos libramos de la ira. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Entonces, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido salvados, los que hemos sido, cierto, rescatados, no veremos la ira del Señor. Solo la vemos escrita en la palabra de Dios para ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que el pueblo de Israel o todos los del Antiguo Testamento hicieron, sino que en Cristo estamos justificados. Pero acuérdese, lo que hablamos la semana pasada, que nosotros sabemos si somos realmente cristianos y somos salvos, si ha habido alguna transformación en nuestra vida. No puedo yo decir ser cristiano y seguir con mi vida pecando, desobedeciendo al Señor y que no me pase nada. Ahí yo sé si soy o no soy cristiana, porque el cristiano tiene frutos, cambia constantemente, está en transformación constantemente. Cada día se parece más a Cristo, cada día morimos a nosotros mismos y, cierto, imitamos más a Jesús. Es un trabajo constante que estamos haciendo. Veamos hechos relevantes de la Biblia, vamos a ver 11, pero de pincelada. Vemos la ira del Señor en el castigo de Adán y Eva. En Génesis 3, del 14 al 19, ¿cierto? Sabemos que ellos desobedecieron al Señor cuando les dijo, coman de todo lo que hay aquí en este huerto, pero del árbol del bien y del mal no coman, porque morirán. ¿Qué hicieron? Comieron del único árbol que no podían comer. ¿Y qué pasó? El Señor los sacó del huerto del Edén. ¿Y qué pasó con ellos? Le dio, ¿cierto? A Adán tenía que trabajar con el sudor de su frente y ganarse. Ahí en el Edén, hermano, lo tenían todo. Ellos tenían que sacar solamente. Tenían que trabajar, cuidar, labrar el huerto, pero ellos tenían el alimento ahí. No tenían que hacer nada a la tierra para que el alimento estuviera. Pero el Señor le dijo a Adán, ahora vas a tener que tú labrar la tierra, plantar las semillas, ¿cierto? Cosechar, hacer todo el trabajo. Y con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y a la mujer, ¿cierto? Dolores de parto. El otro castigo fue a Caín. Génesis 4, del 11 al 15, fue el primer asesino que hubo. Y él, ¿cierto? Su castigo fue estar errante y estar constantemente huyendo. Nadie podía matarlo. Y también el Señor, acuérdese que Caín era labrador. Abel era pastor y Caín era labrador, agricultor. Y el Señor lo castigó, le dijo, todo lo que hagas en la tierra no te dará fruto. Ese fue su castigo. El diluvio, por la maldad del hombre, ¿cierto? Dice el Señor que el corazón del hombre era de continuo el mal. Y por eso toma la decisión de erradicar toda la humanidad, excepto 8 personas. Y de esas 8 personas, uno solo era justo, Noé. Pero por él, el Señor salvó a su familia y animales, ¿cierto? Pero el Señor destruyó todo sobre la tierra. Después vemos el castigo de las torres de Babel, cuando el hombre, ¿cierto?, quiso ser mejor que el Señor y quería construir una torre hasta llegar al cielo. ¿Qué hizo el Señor? Los esparció y les cambió la lengua. El lenguaje, ¿cierto? No se podían entender. También vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, donde también fue lo mismo que en los tiempos de Noé. La perversión que había, que los hombres ya no se interesaban en las mujeres, sino que les interesaban los hombres, y habla desde el más joven, hablamos de niño, hasta el más adulto. Pues esperaban que llegara gente, hombre al pueblo o a las ciudades para violarlos, para tener relaciones con ellos. Era una depravación enorme que había en ellos. Entonces, ¿el Señor qué hizo?
mandó fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos, menos a Lot y a sus hijas. La señora, ¿cierto? Por ser la señora bisagra, se quedó como salva, ¿ya? Vemos las 10 plagas de Egipto también cuando el faraón endureció su corazón y el Señor tuvo que mostrar su poder. Ahí el Señor mostró una pincelada de la ira, de lo que podía hacer Él. Eran plagas que duraban horas, un día, 2 días, pero moría mucha gente. Se veía mucha... no podían tomar agua. Bueno, sabemos lo que pasó con las 10 plagas. Eso aparece en Éxodo 7, 8, 9, 10 y 11. También vemos la ira de Dios en el desierto contra el pueblo por murmurar y rebelarse. Lo vemos desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, la segunda generación, porque la primera era tan rebelde que ni siquiera llegó. Estos días me fijé cuando la estaba escuchando que dice que los hombres y mujeres menores de 20 años podían entrar a la tierra prometida. Los que tenían de 20 para arriba, ninguno entraba. Solo Caleb y Josué. Y las últimas 3, la desaparición de las tribus del norte, el exilio a Babilonia y la destrucción del templo y el exilio de Israel hasta 1948, fue que Dios, como eran muy desobedientes, se arrepentían, en Jueces lo podemos ver, se arrepentían, pasaban un tiempo y volvían a la idolatría, volvían a adorar a otros dioses, volvían a hacer lo malo y el Señor los volvía a castigar. ¿Y cómo los castigaba? Con la opresión de los pueblos enemigos. ¿Y qué hizo el Señor? Los dispersaba. El pueblo de Israel ya no estaban en tribus, sino que los dispersaba y ya eran unos pocos aquí, unos pocos allá. Y eso fue el castigo de ellos, que no fueron una nación hasta 1948. Eso aparece en Mateo 24, Marcos 13, el exilio de Babilonia, Segunda de Reyes 24-25, y la desaparición de las tribus del norte, Segunda de Reyes 17-6, y en Primera de Reyes 12. Entonces, hermanos, ¿cómo se relaciona la ira de Dios con los demás atributos? Porque veíamos, ¿cierto?, que eran como una cadenita que no se puede cortar. Dios es legislador, juez y rey. Legislador, ¿por qué? Porque Él es el que crea la ley. Él creó toda la ley moral, todo lo que debía hacer, se la dictó a Moisés, ¿cierto?, en las tablas de la ley. Juez, porque Él emite la condena. Lo veíamos, ¿cierto?, en la justicia. Y rey, porque Él ejecuta. Isaías 33, 22 dice, porque el Señor será nuestro gobernante, el Señor será nuestro legislador, el Señor será nuestro rey y Él nos salvará. Santiago 4:12, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Lo vimos la semana pasada. Entonces, hermano, como les decía, es difícil, no se puede separar los atributos de Dios, cada uno depende del otro. No existiría el amor si no existiera la ira del Señor. No existiría la justicia de Dios si no existiera la santidad del Señor. No existiría ninguno de estos mencionados si no existiera la perfección o el poder de Dios. Dios todopoderoso, ¿se acuerda? Es que Él todo lo puede. Entonces, cada uno va ligado y vamos a ver solo un versículo para entenderlo, que todo va ligado. Dice en Éxodo 34, 5 y 7, dice, el Señor bajó en la nube, se quedó ahí con él. Estamos hablando de Moisés. Y pronunció su nombre. El Señor pasó frente a él y le dijo, Yahweh, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad, muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables, castiga a los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación por el pecado de los padres. ¿Se da cuenta que se ha repetido mucho ese versículo? Es para tener conciencia, ¿cierto? De que si nosotros pecamos, no van a salir solamente perjudicados nosotros, sino que, dice el Señor, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero aquí en este versículo, de 2 versículos, podemos ver que Dios es un Dios compasivo y clemente. Ahí vemos el amor del Señor. Dice que es lento para la ira. Por su amor, ¿cierto?, es misericordioso también, es abundante en misericordia, abundante en verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero es justo, porque no tendrá por inocente al culpable, y Él castiga la iniquidad. ¿Se da cuenta?
Por el amor que tiene el Señor, su misericordia, Él tiene que ser justicia. Y tiene que castigar el pecado. La gente de afuera vive, ¿cierto? Muchas veces hay gente que paga aquí el pecado que hace. Lo podemos ver cuando, por ejemplo, los jóvenes hoy en día vemos adolescentes de 13, 12, 14, 15, 16 años delinquiendo, robando, matando gente. ¿Y qué les pasa? O drogándose, mueren. En su ley decimos, ¿cierto? Murió en su ley. Y a lo mejor su vida debería haber durado más, pero como él andaba transgrediendo, ¿cierto? La ley, falleció antes. Volvamos a Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera palabra que aparece aquí en el texto griego que habla, dice, es revelada. Es un verbo. Y está en presente indicativo. ¿Qué significa eso? Que nos dice, esto se revelará, o ya se reveló, no dice, es revelada, ahora, en el presente, todo el tiempo. Fue revelada en el pasado, en este presente, y también será en el futuro. Pero aquí Pablo habla en un presente indicativo. O sea, no hay mera posibilidad, no es que Dios vaya a castigar o que Dios se vaya a enojar, no. Dios está enojado ahora en el presente ya. Pero si no fuera, hermano, por la justicia de Cristo, acreditada a nosotros por la fe, estaríamos hoy mismo bajo la ira del Señor. Y estaríamos muertos bajo su ira, seríamos hijos de la ira porque desde la entrada del pecado del mundo, la ira de Dios siempre ha estado presente. No sé si usted se pone a pensar, porque de repente nosotros conversamos con mi esposo cuando hay terremotos, cuando hay estas tormentas, ¿cierto? Estos huracanes tropicales, todas estas cosas que nosotros vemos de la naturaleza. Bueno, mi esposo dice que el hombre la crea, el hombre hace estas cosas. Yo sé que el hombre crea las pandemias, ¿cierto? Para erradicar el ébola, el COVID, todo eso lo creó, salió del hombre. Pero Dios lo permite. Nada, lo vimos, ¿cierto? Nada pasa sin que Dios lo permita. Y si pasan esas cosas, lo provoque el hombre o no lo provoque, ¿cuánta gente muere? Hubo un terremoto ahora en Filipinas y hace pocos días atrás también en el mismo país, pero en una isla murió mucha gente. Entonces vemos que Dios permite esas cosas porque Dios está enojado porque el hombre está haciendo lo que quiere. Y lo ofende, lo escupe, le da la vuelta a la espalda, hace lo que quiere. Y nosotros de repente pensamos que nunca van a recibir sus castigos. Sí lo reciben. Sí lo reciben, y si no lo reciben en esta tierra, en esta vida, lo van a recibir en la eternidad. Porque todos, hermanos, seremos juzgados, todos. Lo vimos la semana pasada, unos de diferente manera. Trono blanco para los incrédulos, el juicio de Cristo para los creyentes, por lo que hicieron y no hicieron, pero no se va a ir al infierno, no va a ser para tirarlos, ¿cierto?, al lago de fuego, no, va a ser para ponerlos, porque van a haber recompensas en el cielo, ¿ya? Van a haber grados también. Entonces, es lo primero que Pablo quiere resaltar aquí, que la ira de Dios es revelada, ¿ya? Todos conocen la ira de Dios, todos van a conocer quién fue Cristo. Pero la ira de Dios no fue solo un asunto del Antiguo Testamento, lo vimos, ¿cierto? Pablo dice que fue revelada o conocida en el momento. Esto no es asunto del pasado, esto debe llenarnos, hermanos, de temor. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios? Que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y si nosotros tenemos la palabra, que es nuestro instructivo, que es nuestro libro, que sabemos que es el corazón del Señor, los pensamientos del Señor, y vemos todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿por qué no le tenemos temor al Señor? No es miedo, hermano. No voy a hacer esto porque el Señor... No, sino que temor es ser reverente, sabiendo que el Señor está mirando todo lo que hacemos y obedecer a la palabra del Señor. Porque hay maneras en las que la ira de Dios se ha revelado. Lo vimos recién, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, Adán y Eva, el diluvio y todas esas cosas. Pero también
Esta ira está revelada para el futuro y lo muestra Apocalipsis 20, 11, 15. Si usted quiere saber qué es lo que va a pasar con la tierra y con las personas que no creyeron en Cristo o las que sí creyeron, se congregaron y todo, pero hacían lo que querían, como los fariseos, entonces lea Apocalipsis. Nosotros no podemos decir, Señor, yo no sabía lo que iba a pasar. Ahí está, Apocalipsis, está revelado todo. Dice Apocalipsis 20, 11, 15, dice, después vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. Ojo con esto, grandes y pequeños, porque nosotros pensamos que los niños no, grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que habían en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ahí está el gran juicio del trono blanco. Entonces, como un presagio del juicio final, la Biblia nos muestra cómo Dios condena, le dije, primero va a condenar a los profesantes cristianos, a los profesantes dentro de la iglesia que viven en hipocresía. ¿Sabe por qué los va a juzgar? A lo mejor hasta primero porque nosotros escuchamos la palabra de Dios aquí. La escuchamos, muchas veces oramos, vivimos una religión, hermano, y pensamos que estamos siendo salvos y estamos caminando bien, pero estamos caminando totalmente torcidos y en desobediencia al Señor. Entonces dice que va a juzgar a los profesantes que están dentro de la iglesia, que no tienen una relación de amor con Cristo, sino que más bien adoran sus propios ídolos. Entonces por eso es importante, hermano, examinar nuestro corazón. No vaya a ser que usted piense que está siendo salvo y esté engañado, porque acuérdese que el corazón es engañoso. Y que cuando despierte, no despierte en el tribunal de Cristo, sino que despierte en el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque hizo lo que quiso, porque siguió una religión, porque venía a la iglesia, oraba, estudiaba la palabra, pero no obedecía. Les leí la semana pasada, Mateo 7, del 20 en adelante, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero Señor, yo prediqué, yo hice milagros, yo fui aquí, hice aseo, estuve en la puerta, hice devocionales, fui a ver al enfermo que estaba allá, no te conozco, hacedor de maldad. Porque la maldad, hermano, es todo lo que transgrede la ley del Señor, es todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Todo lo que hacemos que es contrario a Dios es pecado, es desobediencia. No puedo yo hacer la cosa a mi conveniencia, no, voy a hacer esto, el Señor dice esto, pero lo voy a hacer así. No, desobediencia. Eso es desobediencia. Dice, y después dice que tendrán... y también condenará a los que rechazaron a Cristo y no se arrepintieron de sus pecados. Primera de Corintios 6, 9, 10 dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. Pero yo no hago nada de esto. Idolatría, hermano. El mayor pecado que comete el cristiano es idolatría. Cuando nos hacemos ídolo en el corazón, cuando algo es más importante que Dios y dejamos a Dios de lado y no le damos el tiempo, como decía el hermano José, que se merece. Y no, después lo hago, no, después lo hago, después oro, no, después y me pongo meta, no, ya en enero voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la palabra y pasa enero, febrero y todo el año y no. Y acuérdese que Jesús no es una religión, es una relación. Entonces debemos cuidarnos, hermanos, de esto. Dice, no se engañen a ustedes mismos. La ira de Dios no solamente se ha revelado en puntos críticos de la historia de la redención como señal. Nuestro texto, ¿cierto?, nos indica que está revelado hoy en contra de la impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, ¿de qué manera se hace evidente la manera que Dios tiene para irarse con el hombre? Porque nos vemos, por ejemplo, no vemos que un hombre comete pecado y cae fuego del cielo, ni que se abre la tierra
como lo hizo con Coré y sus seguidores, ¿cierto? Que cuando hicieron lo malo se los tragó la tierra vivos. No pasan esas cosas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos ver que el Señor está irado, ¿cierto? Porque Él de repente se revela de una manera que nosotros ignoramos, que a lo mejor no es tan evidente, pero podemos verlo por la maldad multiplicada en esta tierra. Cuando, lo dije anteriormente, cuando Dios advirtió a Adán que moriría si no obedecía sus instrucciones en tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí había implícita una advertencia que daría Dios si se rebelaba Adán y Eva contra lo que el Señor había mandado y transgredía su límite. Y se rebelaban contra la autoridad del Señor porque el Señor le dijo, no coman de ese árbol. Fue una instrucción explícita. O sea, como les decía, tenían todo el huerto para comer, pero de ese árbol no debían comer. Pero ellos hicieron. Entonces así sucedió. Dios reveló su ira con Adán y Eva y los expulsó del huerto del Edén y puso una espada de fuego ardiendo a la entrada para que nadie pudiera entrar. Entonces todos los hombres en Adán fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya desde el primer pecado de Adán, ya todos los hombres éramos pecadores, todos no teníamos derecho a nada, todos íbamos derecho al infierno. Por esta razón Pablo argumenta que la ira de Dios es revelada hoy. ¿Por qué? Porque nosotros vemos andar a los hombres en sus propios caminos, hermanos. La gente está haciendo lo que quiere. La gente ya no tiene misericordia, piedad, respeto, cero tolerancia. No hay nada de esas cosas. Hablábamos con mi sola el otro día de la gente está loca. La gente está loca. No, ya no le importa nada, le importan sus propios caminos. Cuando las personas se entregan a sus pasiones, sus deseos, cuando las personas eligen adorar a la creación, cuando se hacen ídolos, cuando se entregan al placer, cuando aman el dinero. Acuérdense que el mayor de los males es el amor al dinero. El dinero no es malo en sí, pero el amor al dinero sí lo es. La comodidad, cuando vivimos centrados en nosotros mismos, cuando nos entregamos a pasiones vergonzosas, en resumen, cuando vivimos esclavos de nuestras pasiones y deseos. Ahí el Señor revela su ira, es una evidencia de la ira del Señor. Porque claro, la gente de afuera y nosotros y los religiosos pensamos que estamos haciendo lo que quieren, estamos viviendo la vida. Después de esta vida no hay otra. Pero están totalmente equivocados. Después de esta vida hay una eternidad. O con Cristo o en el infierno. Y nosotros, hermanos, como cristianos, si creemos en el cielo, debemos creer también en el infierno. Si creemos que Dios es un Dios de amor, también tenemos que creer que es un Dios de ira y fuego consumidor, dice la palabra. Entonces, aquí tenemos una razón, lo que hablaba el devocional, para estar agradecido por la elección del Señor. Usted debe estar agradecido porque Dios, usted siendo pecador, acuérdese del millonario del estadio, usted no tenía nada. No teníamos nada especial, no tenemos nada especial, hermano. La palabra dice que Él escogió lo más vil, lo más bajo, lo más menospreciado, como el hongo de la uña, debajo de la uña. Eso somos nosotros, y de ahí nos escogió el Señor. Entonces, eso, si no fuera por esta revelación que habla Pablo, de toda impiedad, de toda injusticia, nosotros también aborreceríamos a Dios en estos momentos y seríamos esclavos del pecado como lo éramos antes. Seguiríamos haciendo las cosas a nuestra manera, viviríamos nuestra vida a nuestra manera, todo como nosotros quisiéramos. Porque el evangelio, el cristianismo es todo lo contrario, hermano. ¿Qué dice? Que el que no se niega a uno mismo, ¿cierto? Y toma su cruz y sigue a Cristo, no es digno de ser llamado su discípulo. Entonces el mundo nos enseña, yo soy importante, yo, pero Cristo dice, muérete a ti mismo y déjame que yo nazca en ti. Eso es lo que busca Dios, eso es lo que busca Cristo de nosotros. Entonces, si nosotros no tendríamos victoria sobre el pecado en nuestra vida, sería imposible vivir para Dios. Viviríamos para nosotros mismos, para nuestros sueños, para lo que nosotros queremos. Y estaríamos bajo el peso de la ira, acumulando ira para el día de la ira. Eso es lo que están haciendo los que no tienen a Cristo. Acumulando ira para el día de la ira. La gente, hermano, piensa que nunca les va a pasar nada. Y la vida no está comprada.
Lo pudimos ver del vecino, ¿cierto?, que falleció en Los Naranjos. Él salió a trabajar, fue a comprar el pan y nunca más volvió a su casa. Entonces nadie nos asegura que vamos a ser arrebatados, que vamos a ver las señales. No, usted puede estar durmiendo, puede viajar, puede lo que sea, y si es su hora se va a ir. ¿Y cómo va a estar su corazón delante del Señor? ¿Qué explicación le va a dar a Dios? ¿Qué lo que le va a contar que hizo? ¿Le va a decir buen siervo fiel o vete, no te conozco? Eso es lo que nosotros debemos pensar y analizar todos los días de nuestra vida, hermano. Cuando nos levantamos o cuando nos acostamos, acordarnos de todo lo que estamos haciendo mal. Hermano, si las cosas no le funcionan, si usted tiene planes, está haciendo cosas y no le funcionan, como decía el devocional, es porque simplemente Dios no lo quiere o no lo necesita. Usted debe dar gracias solamente porque Dios lo salvó. No necesita nada más. Lo demás, dice el Señor, viene añadido. Busca mi reino, mi justicia, y todo lo que tú necesites será añadido. Pero para eso debemos obedecer a la palabra. No debemos ser como estos oidores olvidadizos que están en este lugar, escuchan porque vimos más arriba. Vamos a ser condenados si estamos escuchando lo que Dios dice que hagamos, pero no lo hacemos, lo ignoramos, ¿ya? Entonces, debemos considerar la ira de Dios a la luz de lo que Cristo soportó en la cruz. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún estudio de lo que padeció Cristo en la cruz? ¿Cómo Él murió? Aparte de los clavos, aparte de ser azotado con esos huesos, ¿cierto?, que les desgarraban la piel, esos tremendos clavos que atravesaron sus manos, sus pies. Él murió asfixiado, hermano, por la posición donde Él estaba. Como estaba, murió asfixiado. Y se supo, ¿cierto?, porque cuando atravesaron la lanza le salió agua con sangre, no sangre. Entonces Él padeció hasta el final, pero era necesario porque dice que la ira de Dios debía caer sobre Jesucristo para perdón de pecados, para sus escogidos. Entonces, cuando nosotros cuando miramos a la cruz y vemos la magnitud de la ira de Dios, debemos sentir consuelo, hermano, en nuestro corazón, sabiendo que Cristo murió por ti y por mí, que la ira de Dios que debía haber caído sobre nosotros cayó sobre un inocente, sobre Cristo. Lo que nosotros deberíamos haber padecido, que nos merecíamos lo peor, Cristo ya lo pagó. Entonces, nosotros debemos apreciar esto, debemos apreciar que fuimos salvados porque Cristo tomó nuestro lugar y fue consumido por la ira de Dios en esa cruz del Calvario. Él fue quebrantado y por su sangre nos ha redimido y nos ha perdonado. ¿Qué más queremos? Ahí está el $1.000.000, hermano, que le digo. No necesita más. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, sabiendo que Dios es amor, pero también hay ira por la transgresión, por la maldad, porque Dios lo único que quiere, hermano, es que nosotros hagamos lo que Él dice, porque así nos va a ir bien. Cuando usted como padre, los que somos papás, cuando nosotros le damos un sermón a nuestros hijos, cuando nosotros le conversamos a nuestros hijos, nosotros nunca vamos a querer el mal para ellos. Todo lo contrario, ¿cierto? Queremos lo mejor. Así es Dios también con nosotros. Todo lo que está escrito en su palabra no es para un mal, no es para molestarnos, no es para, ¡ay, qué latero! No es para eso. El Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Y si nosotros obedecemos, los únicos beneficiados, hermanos, somos nosotros mismos, porque vamos a ser mejores, vamos a poder soportar las pruebas de mejor manera. Si hay escasez, vamos a poder vivir con eso, porque Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en riqueza, en abundancia, en escasez, no tengo dónde dormir, pero ahí en las cárceles, pero él estaba gozoso, estaba feliz. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Que no nos importe la situación en que estemos, nosotros seamos felices porque Cristo nos salvó, Dios nos salvó y lo que pueda pasar en esta tierra no es nada comparado con lo que vamos a recibir en el cielo, que es una eternidad, hermanos, sin nada. El hombre en esta tierra busca desde que nace la felicidad y hace de todo para ser feliz,
piensa que el dinero, la droga, el alcohol, mujeres, hombres, los van a hacer feliz, pero nada lo hace feliz. Porque esa felicidad solamente la encontraremos en Cristo, en Dios y en el cielo. Si usted busca la felicidad, atesore para allá, no atesore para acá. Entonces, ¿cómo aplicamos la ira de Dios en la vida diaria? Conociendo, ¿cierto?, que el Señor también se aira y lo que va a pasar en el futuro y lo que pasó en el pasado. Tenemos todo el panorama completo. No podemos decir que no, porque tenemos todo el panorama completo. De lo que no hacer y de lo que si hacemos, lo que nos va a pasar. Entonces, sabiendo esto, debemos considerar la doctrina de la ira de Dios y encontrar consuelo en ella porque gran amor mostró Cristo por nosotros, por eso debemos adorarle y servirle. Nuestra vida debe estar postrada a los pies del Señor. Además, esta doctrina debe llevarnos a temer a Dios. Para tener sabiduría hay que temer al Señor. Debemos considerar la ira que vendrá y saber que Dios no tendrá por inocente al culpable. Que esta frase no se nos olvide, hermano. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios va a juzgar la ira de Dios y esto nos debe ayudar a ser radicales en el pecado en nuestra vida. Hermano, nosotros no debemos permitir el pecado en nuestra vida. No permita que Satanás lo haga caer, que lo tiente, porque él no tiene más poder que eso sobre nosotros. Tentarnos, disfrazar algo que se ve bonito, de repente, hermano, mire, yo lo pongo de esta manera. Por ejemplo, voy a poner un trabajo. Tiene un trabajo estable, ¿cierto? Donde gana buen dinero, pero le ofrecen uno mayor, uno con mayor dinero, mejor horario y todo, pero justo le impide o no lo deja buscar de Dios, ya sea en la iglesia, en la casa, no tiene tiempo para eso. A lo mejor el mismo trabajo, pero más trabajo, dígame usted, ¿es de Dios o no es de Dios? No es de Dios, porque si el Señor nunca le va a dar algo que lo aleje de Él, todo lo contrario. Es con todo lo mismo, hermano. Es con todas las situaciones, con los trabajos, cosas que de repente pensamos que nos van a servir, nos van a hacer bien, pero no es así. Acuérdese que el enemigo es especialista en engañarnos, en mentirnos. Él es mentiroso. Entonces, Él nos pone la tentación, pero nadie nos puede obligar a tomarla. El Señor deja que nos tiente, pero nos da juntamente la salida, que es decir, no. Entonces, la ira de Dios nos debe hacer pensar en que debo ser radical en contra del pecado, que ya no debo pecar. Que si ya estoy luchando con algo que sé que no le agrada a Dios, debo trabajarlo, aunque me cueste, aunque llore, aunque tenga que matarme yo, pero tengo que conseguirlo. Acuérdese, la práctica hace al maestro. Si usted quiere ser un maestro en paciencia, pida, no le tenga miedo al Señor. No le tengan miedo en pedirle paciencia. Le van a venir muchas cosas. Muchas cosas. Yo le contaba a la hermana Cindy y a mi hija el otro día, le dije, hija, porque la semana pasada, esta semana, vivimos una situación tras otra de la misma cosa que odio, hermano. Que es que me digan una cosa y no cumplan. Sobre todo en los horarios, porque yo mi tiempo lo tengo muy organizado, entonces decía, hija, ¿qué Dios quiere probar? ¿Qué quieres de mí, Señor? Entonces la Andreita me decía, bueno, es a lo mejor de querer controlar, de querer tener los horarios, pero yo pienso también que el Señor me estaba mostrando eso, porque la ira del humano no es la misma que Dios. Uno es pecador, uno quiere vengarse, quiere hacer lo malo, quiere decir cosas por el teléfono, ¿cierto? Los dedos rápido ahí. Pero el Señor quiere que dominemos nuestro carácter, dominio propio. Yo, aunque me dio mucha rabia, hermano, dominio propio. Entonces, el Señor, cuando nosotros le pedimos, porque constantemente yo le estoy pidiendo al Señor paciencia, yo no le tengo miedo al Señor de pedirle cosas, porque si tengo que llorar, me tiene que quebrantar hasta lo sumo, que lo haga, porque es la única manera, hermano, que nosotros tenemos para poder ser como Cristo. ¿Cristo no lo pasó bien? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pasarlo bien? Debemos padecer, ¿cierto? El Señor dijo. Entonces, entender la ira de Dios, la ira divina de Dios es justa. Es una reacción a la maldad y a la injusticia. Es una expresión del amor de Dios por la humanidad al querer que reine la justicia. Nosotros, hermanos, debemos orar
constantemente para que el Señor nos dé sabiduría, para vivir en santidad, para apartarnos de lo malo, para hacer el bien, para dominar, como le decía, nuestro carácter. Entendiendo que no nos sirve tener una religión, hermano, no nos sirve, no piense, es bueno que venga a la iglesia, pero no le sirve solamente eso. Es bueno que ore, pero no le sirve solamente eso. Es bueno que lea la palabra, pero no le sirve solamente eso. Usted debe entregar su corazón y doblegarlo ante el Señor para que le sirva. Solo así le servirá todo lo que usted haga. Entonces, Cristo debe alumbrar en nuestra vida. No debe salir nuestra luz, sino que la luz de Cristo debe salir en nosotros y hacer la voluntad del Padre, que es lo más importante. Y como siempre, debemos leer. Hermano, no se canse de leer la Biblia. Yo este año lo he practicado mucho, como digo, voy en la tercera vez que voy escuchando, porque no la estoy leyendo, la estoy escuchando. Y ya la tercera vez, la primera vez me di cuenta de cosas, la segunda vez de más cosas que no me había dado, y ahora más todavía. Entonces, siempre decimos que la Biblia, aunque nosotros estudiemos todos los domingos, todos los días un mismo versículo, van a haber miles de enseñanzas por parte del Señor. Porque nunca vamos a estar siempre en la misma situación, siempre vamos a estar en situaciones diferentes. Y a veces nos va a hacer sentido y a veces no. A veces vamos a escuchar algo, a veces no. Pero el Señor nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Debemos saber cómo Él actúa, por eso nosotros debemos leer la palabra del Señor para conocer, porque ahí nos muestra su amor, su justicia, su soberanía y su santidad. Y todos los atributos que estamos viendo más, ¿ya? El Señor no tiene solamente una parte buena, todo lo del Señor es bueno, todo es perfecto. Pero a nuestro parecer, cierto, hay cosas como la ira que no es tan bueno, pero sí es buena, porque si no fuera por la ira, ninguno sería salvo el día de hoy, ¿ya? Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, y que no solamente eres un Dios de amor, sino que tu ira es parte de tu amor, Señor. Si no fuera porque tú derramaste toda esa ira, Señor, sobre tu Hijo Jesucristo, Padre, estaríamos totalmente perdidos. Estaríamos acabados, Señor, sin rumbo. Estaríamos directamente condenados al infierno eterno. Señor, te damos gracias porque sin ser nada, Señor, tú nos viste y tú decidiste escogernos, Señor, y ahora nos tienes aquí para obedecerte, para hacer tu voluntad, porque eso tú hiciste con el pueblo de Israel y también lo hiciste con nosotros que somos adoptados, Señor. Tú quisiste tener misericordia, Padre, y te damos muchas gracias por eso. Ayúdanos a ser agradecidos solamente porque te tenemos en nuestra vida, porque sabemos quién eres tú, porque sabemos que eres un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está presente en todo momento, en todo lugar, mi Señor, que es un Dios justo, eres un Dios soberano, mi Señor amado. Te damos muchas gracias porque todo lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que somos, Señor, es gracias a ti. Nada podríamos lograr si no fuera por ti, Señor amado. Porque tú pones el querer, el hacer en nuestra vida, porque pones la fuerza cada día cuando estamos hundidos, cuando estamos atormentados, cuando estamos en problemas, en dificultad, en enfermedad. Ahí, Señor, tú nos tomas y nos sacas, nos abrazas, Señor, nos limpias, Señor, y nos vuelves a parar. Así es tu amor, Señor. Gracias te damos, Rey del Cielo, por poder conocerte aún más de lo que ya te conocíamos. Solamente ayúdanos, Señor, a no ser como estos oidores olvidadizos, Señor, que edifican su casa en la arena. Porque cuando viene tormenta, cuando viene tempestad, dificultad, esa casa se derrumba. Ayúdanos a ser como estos oidores, mi Señor, que hacen tu palabra, que están edificados en la roca, porque vendrán esas tormentas iguales, esas enfermedades, todas esas cosas, mi Señor, pero podemos mantenernos en pie porque tú estás con nosotros, porque tú eres suficiente para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy y ayúdanos a tener reverencia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres sabios, Señor, temiéndote a ti, sabiendo, Señor, el futuro que le espera al que no te reconoce, al que no te obedece, al que no hace tu voluntad. Señor, ayúdanos, bendícenos, bendice a cada familia representada en este lugar, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica tu palabra. También ayuda a aquellos que nos ven, Señor, por internet,
Tú conoces cada corazón, cada vida, cada mente, Señor. Tú trabajas ahí, ayuda, Señor, al que tienes que ayudar, mi Señor. Levanta al que tiene que levantar, Padre Santo. Dale ánimo al que tienes que dar ánimo, mi Señor. Tú lo conoces a cada uno. Ten misericordia, mi Señor. No te canses de tener misericordia de nosotros, mi Señor. Te damos gracias y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermano.